Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Bendición para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras de Shabbat. El tema de hoy es bastante interesante porque gira en torno a un concepto que es fundamental en toda la Biblia. Este concepto es el pueblo de Israel. De ahí provienen muchas palabras, de ahí provienen muchas doctrinas. Y en lo particular, la doctrina de la iglesia, del pueblo de Dios y en sí misma, Israel. Es algo muy interesante y no solamente vamos a explicar qué es Israel, sino también qué es lo que espera el Señor de Israel como concepto, sencillamente. ¿Qué es un verdadero israelita? A eso queremos llegar hoy, a concluir qué es un verdadero israelita. Así que gracias por acompañarnos y les voy a compartir el tema, el temario que vamos a ver hoy. Como tema cero veremos la diferencia entre israelita, entre israelí, entre judío, hebreo, semita, todos estos conceptos que conocemos, que hemos oído, pero quizás no los diferenciamos en sí. El segundo punto que veremos es una promesa, dos caminos. Esto en relación a la promesa que viene de Abraham, pasa por Isaac y se parte en el camino de Jacob y Esaú, o veremos el camino que toma cada uno de estos. En tercer punto hablaremos de Jacob, quien es el padre de lo que se conoce como Israel. Pues él es Israel, es a él a quien se le da este nombre. Entonces Jacob, cuyo nombre lo vamos a ver, a vislumbrar en el pasaje de hoy, tiene mucho que ver con un engañador, con un suplantador. Y cómo va su transformación hacia ser Israel. En cuarto punto veremos a Esaf. Esaf es el hermano de Jacob y está relacionado con el menosprecio. Vamos a ver de qué trata. Pero estos dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú, tienen una historia muy interesante y veremos cómo llegan a tener una bendición de parte de Dios. Es el quinto punto, bendición del mayor. Es el quinto punto, la bendición del mayor o de primogenitura. Y cómo, si Esaú fue el primogénito, termina siendo Jacob llevando la primogenitura. Sexto punto, la elección de Jacob, por lo tanto, un propósito en que sea Israel de parte del Señor. Como toda esta historia, que parece que está llena de trampas, de engaños, de menosprecios, termina siendo un propósito inmenso, en lo que estamos incluidos todos hoy en día. Y por último, ¿qué es entonces un verdadero israelita? Si en la historia vamos a ver que Jacob fue un suplantador, entonces, ¿qué es ser entonces un verdadero israelita? Así que oremos y empezamos con nuestro estudio del día de hoy. Así que oremos y empecemos con el estudio del día de hoy. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos compartir, porque tenemos necesidad de ti, Señor, tenemos hambre y sed de tu bendición, de tu explicación, de tu enseñanza, Señor, de tus razonamientos. Necesitamos entender, Señor, quiénes somos y quién eres tú para nosotros. Enséñanos a todos, danos sabiduría para aprender este mensaje celestial de tu providencia, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, familia, vamos entonces. El tema 1 entonces es, ¿qué es ser un israelita, un hebreo? Y bueno, todas las diferencias que podemos ver. Vamos a hacer, este tema va a avanzar muy rápido, la verdad, y vamos a comprenderlo de una manera sencilla y fácil. Hay tres conceptos que son bíblicos, es decir, que tienen un origen netamente en la escritura. Estos tres conceptos son semita, hebreo e israelita. Bueno, también judío es un concepto bíblico, pero es un concepto que hasta el día de hoy no para de evolucionar, de cambiar. Entonces es un concepto bíblico, pero también moderno. De alguna manera, el semita, hebreo e israelita sí son netamente conceptos que se ven relacionados en la escritura, pero que al parecer, ¿no?, hoy en día son solamente formas de dirigirse a una comunidad mayormente judía
pero no se comprende realmente su origen o su razón. Y los otros dos conceptos que les mencionaba entonces es ser judío e israelí. El concepto israelí sí es el más moderno. Así que vamos de lo más antiguo a lo más moderno. El concepto, el término para referirse a esta comunidad, que vamos a ir comprendiendo quién es, el concepto más antiguo para referirse a ella quizás sea semita. Más bien, el origen del concepto más antiguo quizás sea semita, porque hace referencia a Shem. ¿Quién es Shem? ¿Quién fue Shem? Shem fue uno de los hijos de Noé. Este fue un hijo que en lo particular recibió una bendición de Noé. Noé tuvo 3 hijos después de bajar del diluvio del arca. En un relato él toma una acción hacia ellos similar a la que veremos hoy. Es la bendición o la dirección o la instrucción, el deseo de un padre sobre sus hijos después de su muerte. Así que está Sem, o Shem, Cam y Jafet. Cada uno recibe una palabra de su padre de forma diferente. Y veamos rápidamente qué le dice a Shem. Así que, como siempre, agarren sus Biblias, les invito. Y vamos al libro de Génesis 9, vamos al capítulo 9, versículo 25. Luego de una afrenta de un hijo de Noé llamado Can, es que viene este relato. Dice: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Yahweh mi Elohim, mi Dios, sea Shem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Shem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio, tantos años. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto es una historia completa, ¿no? Para que la vean. En nuestro canal pueden encontrar por listas de reproducción, por libro, verso a verso. El caso es que en esta historia, Cam, uno de los hijos de Noé, comete un pecado sexual contra su padre. Importante, grave. De tal manera que su padre lo maldice. ¿Cuál es la maldición que dice con él? Tú serás siervo de tus hermanos. Eso es lo que le dice. Es decir, tú no serás el mayor. Tú no serás el mayor. Eso es lo que pasa en esa maldición. Serás siervo. Y es que hoy veremos algo similar en la historia de hoy, con Jacob y Esaú. Es muy probable que Cam fuera el mayor de sus hermanos, el primogénito. Esto se puede, digamos que, revisar en los mismos relatos, en la manera en que son mencionados. El punto que, por ejemplo, que lo primero que se mencione sea lo que tiene que decir Noé sobre Cam, demuestra que quizás él fuera el primogénito, y por lo tanto su primogenitura pasaría a Shem. Porque ¿qué dice? Maldito sea Can. Bueno, aquí dice Canaán. Canaán es el hijo de Cam. Y otra vez les digo, tiene que ver con el pecado sexual. O sea, termina maldiciendo no al hijo, sino a la descendencia de ese hijo. Pero dice: bendito por el Señor sea Shem, y sea Canaán su siervo. Es decir, Shem, quien sería no el mayor, viene a ser el mayor. Viene a obtener la bendición de su hermano mayor, y por lo tanto su hermano mayor se sujeta a él y viene a ser su siervo. Y a Jafet dice: tú serás grande, y Canaán sea también su siervo. Es decir, sus hermanos quedaron por encima de Canaán. De ahí viene entonces el término semita, de este Shem que se menciona acá, cuyo significado es nombre. Eso significa Shem, significa nombre. Y es muy interesante pensar por qué él llevaría la bendición de los semitas, de este pueblo, o de este hijo más bien, de este hijo llamado Sem, viene una gran cantidad de pueblos muy antiguos, entre los cuales están los hebreos o los israelitas, de los cuales también vienen una gran parte del mundo árabe, de los cuales también vienen una gran mezcla de la antigüedad, de la cual solamente hoy queda mezcla y ya pues como que se pierde el hilo. Pero grandes pueblos de la antigüedad, los arameos, vinieron de este hijo Sem. Entonces el término del que podemos dar que podemos tener una relación más antigua en la Biblia es el término semita, y se refiere a este hijo bendecido o bendito por Noé. Por lo tanto, pues aquí hay que hacer un apunte. Del término semita viene también el término antisemita. Y es una palabra que hoy en día se utiliza bastante para darle un título al tipo de expresiones, de formas en que el mundo ve al pueblo judío cuando no le da prueba. Es decir, es un término, digamos que moderno, pero relacionado muy estrictamente con el pueblo judío.
y es un término que encapsula un comportamiento desaprobatorio hacia el pueblo judío o una forma de expresión que va en contra de ellos. Por ejemplo, todas las economías, países, guerras en contra del pueblo de Israel tienen esa connotación de antisemitas, ¿sí? Es un término moderno, pero también está un poco, digamos que no es muy exacto, porque semita es también el pueblo árabe, así que ser un término más apropiado podría ser antijudío. Y hay aún hoy en día, hay muchas formas de pensamiento que no aprueban del todo al pueblo de Israel o al país de Israel y a los judíos, o a los judíos en el mundo, o al pensamiento, filosofía judía, etc. Por lo tanto, su desaprobación generalmente se le llama antisemitismo. Pero un término mejor usado podría ser antijudío. ¿Listo? El segundo término es hebreo. Este término hebreo, hay dos razones que se cuentan por las cuales se usa. El primero está relacionado con Eber, uno de los descendientes de Shem, que es ascendiente de Abraham, es uno de sus ancestros. Y por lo tanto, pues, tiene razón de que se les llame hebreos por este personaje. También porque es un término que significa cruzar. Y este es el pueblo que cruza el Mar Rojo. Así que es también probable que por esa razón se les llame los hebreos, los cruzados, los que cruzaron. También hay otros comentarios que puede provenir del latín hebreus o ibri, y este quizás del acadio apirú, y esto significa paria. Y puede tener sentido en la manera en que el mundo se refirió a ellos en la antigüedad. Independientemente de cuáles sean las razones, y todas tienen una razón en la historia, el término hebreos también es común en la escritura y se refiere no solamente a esa etnia o ese pueblo semita, sino también a su lenguaje, porque el término del lenguaje hebreo es una rama completa de un tipo de lengua de lengua semita, como el arameo y como muchas otras. Así que, en término bíblico también, los pueblos siempre van a tener en común. Vea, cuando usted trata de definir a un pueblo, se va a encontrar que un pueblo tiene en común varias cosas, lo que le hace ser un pueblo. ¿Qué cosas tiene un pueblo para que sea llamado pueblo? Le digo algunas: cultura, religión, costumbres, política, idioma. El lenguaje es muy importante para poder, digamos que segregar o segmentar a un pueblo, ¿no? La manera de su expresión. Y el hebreo es uno de esos. Por último, de este combo pues antiguo, están los israelitas. Y el término israelita sí está totalmente relacionado con los hijos de Jacob. O más bien, está relacionado con Jacob mismo, quien viene a llamarse Israel de acuerdo a la escritura, y lo veremos hoy. Así que israelita es un término que tiene relación a los descendientes de Israel. Descendientes de Israel. Y es un término que de una manera interesante, muy interesante, no está condicionado ni por el lenguaje, ni por la cultura, ni por el idioma, ni ni siquiera por la ¿cómo se llama esto? Por la descendencia puntualmente. Porque hoy veremos que un verdadero israelita es mucho más que un descendiente de sangre directo de Jacob. Así que la comunidad israelita bíblica trasciende muros, límites, geografía, política, trasciende muchas cosas, idioma. De toda tribu y lengua y nación, hemos oído ese término, toda tribu y lengua y nación, vendrán y adorarán, se posarán delante, ¿cierto?, del Rey de Reyes. Ese, a quien hace referencia, es un pueblo que está en el mundo, una gran congregación, una gran comunidad, una gran iglesia llamada Israel. Ese es el pueblo israelita. El siguiente término que encontramos es judío. Judío es mucho más reciente y el término más antiguo que yo conozco para ellos es judaíta. Y era para aquellas personas que vivían en la región de Judea. Esto es un tiempo mucho más reciente, después de la destrucción del templo, de la primera destrucción del templo por los babilonios en Jerusalén. Cuando ellos regresan, el Israel de aquella época se había separado y había quedado un grupo muy pequeño de judíos, ¿sí? Antes de la destrucción del templo ya se había dividido la casa de Israel en dos casas, que es Israel y Judá. Los que se quedan en el templo de Jerusalén, es decir, por la zona de Jerusalén,
son los judíos, y aquella zona, luego de que viene la invasión de los babilonios, de los persas, de los griegos y los romanos, tuvo unos cambios geopolíticos importantes, terminando en la época de los griegos, si no estoy mal, llamándose la región de Judea. Los romanos ya consolidan estas regiones y ellos gobiernan sobre diferentes regiones que son Israel, digamos del pueblo de Israel, pero ya mezclado un poco, ¿no? Que son Samaria, es Galilea, es Judea. Los que viven ahí propiamente, aunque no sean estrictamente hijos de Judá, es decir, Judá es uno de los hijos de Israel. Israel tuvo 12 hijos, uno de estos se llama Judá, y de ahí viene el concepto, el término de judío. Y la repartición de las tierras de Israel cuando Josué entra a la tierra prometida, reparte la tierra y entrega a cada tribu una porción. La de los judíos fue pues donde es actualmente Jerusalén, por esa zona. Y se asientan y el Señor les permite hasta el día de hoy permanecer, volver, porque desde el año 70 más o menos, cuando viene la destrucción definitiva del templo de Jerusalén, el pueblo se dispersa por el mundo, pero recientemente, para el 49 más o menos, ellos regresan y se asientan nuevamente y son nación. Y de ahí nace el último de los conceptos, si es israelí. Porque ha renacido el pueblo, pero como una nación ahora, geopolíticamente hablando, porque nunca dejó de ser un pueblo. Aunque no tuviese un lugar en la tierra, seguía siendo una gran nación en el mundo. Una nación tan mixta, tan dividida también, pero finalmente una nación. Y eso es una historia muy larga. Pero a partir de ese momento en que el pueblo, más bien las Naciones Unidas, el mundo le da un lugar a Israel en lo que sería llamada Palestina, hoy en día sigue habiendo tanta polémica en este entorno, pero allí se constituye como un país llamado Israel, y de ahí viene el término israelí, donde cualquier persona que nace de allí es una nacionalidad. Así que puede ser israelí sin necesidad de ser judío, puede ser israelí sin necesidad de ser israelita, puede ser israelí sin necesidad de ser hebreo, etc. Es decir, son diferentes términos, de tal manera que el término más importante y finalmente cuyo propósito en la Biblia se mantiene y es constante es el término israelita. Es un término que está a lo largo de toda la escritura y está en relación a un pueblo, a un gran pueblo, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob en la fe. Es decir, un pueblo que de acuerdo a la fe de ellos avanza. Vamos a ver en ese orden de ideas entonces qué es un verdadero israelita. Entonces espero que haya sido claro con la definición de lo que es ser un israelita. El siguiente punto es una promesa, dos caminos. Una promesa, dos caminos. Para ello vamos a ir a Génesis capítulo 25. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 19. Y dice, Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Engendró Abraham a Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El título, ¿no? Una promesa, 2 caminos. A esos 2 caminos me refiero a 2 naciones. 2 naciones, hijos de una promesa, pero ¿será que la promesa se mantendría sobre ambas naciones, sobre estos 2 caminos? Veamos el capítulo 26, versículo 1, que nos ayuda a entender un poco más. Dice en el 26.1, después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mis preceptos, mis mandamientos, estatutos y decretos.
Este pasaje, capítulo 26, está luego de la historia del nacimiento de Jacob y Esaú. Por lo tanto, esta historia se cuenta luego de que estos hijos ya han nacido. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? Que el Señor confirma su juramento, su pacto con Isaac. ¿Cuál? El mismo que le dio a Abraham. Le dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mandamientos y estatutos y leyes, entonces yo contigo confirmo el pacto, ¿no? Porque dice un pasaje, le dice el Señor a Abraham, porque yo sé que él enseñará mis leyes a sus descendientes. Hay un propósito en la elección y está totalmente ligado a un hombre fiel. ¿Quién es fiel? Hoy tengamos eso presente. ¿Quién sería fiel para consignar en ese hombre, en esa familia, pues la promesa de la luz del mundo, de la bendición de de la redención, de la salvación, del camino de reivindicación delante de Dios? Abraham fue fiel. Y el Señor dice, él guardó mis preceptos, fue fiel, tuvo fe y obró conforme a esa fe. El Señor dice, por eso confirmo a Isaac, hijo de la promesa, lo que juramentó Abraham. Pero dice aquí en este pasaje, habitando, dice, pero a tus descendientes esta promesa también los alcanza. Así que serán benditos. En todas las naciones de la tierra multiplicaré tu descendencia, ¿no? Estaré contigo, esta tierra será tuya y tu descendencia. La pregunta es que nos surge aquí, ¿por qué entonces tenemos tanta información acerca de Jacob, pero tan poca de Esaú? Es decir, ¿qué pasó con Esaú? Si finalmente Esaú también es descendiente, ¿cierto? Él también es descendiente de Jacob, de Isaac. Bueno, entonces el capítulo de Romanos, versículo 9 dice, verdad digo en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y dolor continuo en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Elohim, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta afirmación de Pablo es muy interesante porque dice que de Israel, a Israel le pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y el Mesías. Todos los conceptos que en diferentes religiones se manejan, pero que en este caso son consignados a una nación, a un pueblo llamado Israel. Y dice Pablo, yo sufro por ellos, yo lloro y yo preferiría ser yo mismo destituido de la gloria de Dios con tal de que ellos se salven. Y aquí dice algo muy interesante, no que Dios haya fallado, su palabra no haya fallado, en el versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces la pregunta es, si el pueblo de Israel, al que se refiere Pablo, como sus hermanos, son los israelitas, entonces pues parece que falló la palabra de Dios porque no reconocieron al Mesías en su mayoría. Entonces Pablo dice, espérese, es que no solamente ellos son Israel, sino que, de hecho, no todos los descendientes de Israel son israelitas, o sea, no todos los hijos de Jacob son israelitas, sino, entonces, ¿quiénes serían los llamados israelitas? Dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Es decir, no todos son hijos según la carne, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes. Y esto lo dice porque en la referencia que hace Pablo, Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Dice, pero no es en todos los descendientes de Abraham, sino es en la promesa, en este caso en Isaac. De tal manera que de la misma manera funciona acá, que no es en todos los llamados israelitas por descendencia de Israel, sino en todos los que de acuerdo a la promesa actúan, ellos son contados como israelitas. Vamos a ver qué quiere decir esto. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, te dará un hijo. Una promesa, ¿no? Un hijo de Abraham y de Sara. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, es decir, la esposa de este hijo, cuando ya creció, Isaac, concibe de uno, Isaac nuestro padre. Pues, ¿qué concibió ella? Dice en el 11, no había nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal los hijos que ella había concebido, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí está hablando de los hijos que tuvo esta mujer con la que iniciamos la historia de hoy, de Rebeca. Unos gemelos que tuvo en su vientre, de los cuales ya estaba pintado cómo acontecerían las cosas. Y aquí dice, el Señor menciona: a uno de esos dos yo ya había amado y a otro había aborrecido. A Jacob lo amé y a Esaú aborrecí. Estos hijos que estaban dentro de esa mujer, quien finalmente sería una de las que están en la línea de las promesas del Señor. Rebeca e Isaac, hijos, más bien padres, también en ese orden de ideas de las promesas, porque en ellos el Señor confirma la promesa. Pero ¿qué pasa con Jacob y Esaú? ¿Por qué el Señor va a aborrecer a Esaú aún antes que naciese? Este pasaje lo vemos en Malaquías, capítulo 1. Allí nuevamente se menciona de esto. En Malaquías capítulo 1 dice: profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Esaú, o Edom, que es un nombre que él recibe, y que hoy veremos en qué momento lo recibe, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Y sus ojos lo verán y dirán: sea Yahweh engrandecido más allá de los límites de Israel. Pero ¿qué hizo tan grave Esaú para que el Señor haya decidido no pues perdonarles, ¿no? ¿Qué es tan grave que hizo Esaú para que se vea entonces que hay dos caminos, ¿no? Como estamos hablando. Vamos a ver cuál fue el gran pecado de Esaú en la historia de hoy. Entonces vamos al tema 3. El tema 3 es Jacob como suplantador. Hoy veremos qué pasa entonces con la historia de Jacob y Esaú para que el Señor haya amado a Jacob y haya aborrecido a Esaú. ¿Qué fue tan grave, ¿no? En esta historia, o exactamente qué podemos aprender allí. Así que volvamos entonces para esto a la historia en Génesis 25, dice allí en el 25-24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz de Rebeca, ¿no? Con sus gemelos, había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio, era velludo como una peliza, llamado en su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Jacob, segundo hermano, ¿no? Sería el menor, aunque nacen al tiempo prácticamente, son gemelos. Pero el primero que salió, Esaú, sería el primogénito. Jacob le agarra del piecito, sale un niño con la mano trabada en el pie del otro, y por eso le ponen Jacob. A primera vista pues no entendemos mucho relación de qué tiene que ver su nombre Jacob con que le haya agarrado el calcañar, pero si vemos aquí en el paralelo en el hebreo, sí tiene mucho sentido, porque la palabra calcañar, viene del término hebreo akev, que significa entre sus muchos significados, significa talón, sendero, trillo, astuto, calcañar, huella, pisada, talón. Y la palabra mano significa, o se dice en hebreo, yad. ¿Esto qué pasa? Que con la unión de estas dos palabras, yad y calcañar, se construye la palabra. Bueno, entonces la palabra hebrea para calcañar es akev, significa talón, ¿sí? Si vemos cómo está construida por una ain, por una kaf y por una bet. La palabra Jacob, de donde viene, que tiene relación con calcañar, es la misma, una ain, una kaf y una bet, pero se le suma una yot. ¿Qué tiene de diferencia? Pues tiene que ver con la palabra mano. La palabra mano tiene esta yot y significa yat, significa mano. De ahí viene, de hecho, este símbolo hebreo proviene de una mano. Entonces, ¿qué significa Jacob? Literalmente, mano, pie, mano calcañar, mano talón. Eso es lo que significa Jacob. Es un nombre muy sencillo y coherente con pues la experiencia del nacimiento de estos dos hijos. Jacob agarrando a Esaú del calcañar.
y muy relacionado a la historia de lo que pasaría. Pues, ¿qué pasa cuando tú le coges del pie a una persona? No le dejas avanzar, ¿cierto? Es agarrarle para que no avance. Bien, entonces el primer significado de Jacob tiene que ver con su nacimiento. O sea que del nombre Jacob es calcañar. Y este término también aparece en Génesis 3:15. Es muy interesante verlo al inicio de la historia con lo que pasa con la serpiente, con este asunto de Eva y bueno, lo que pasa allí en el huerto. Allí dice, en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Curioso, ¿no? Que se mencione el calcañar acá. Y está hablando de la simiente o los descendientes de Eva. ¿Y qué pasa cuando le hieres en el calcañar otra vez? Es como hacerle, como decimos acá, zancadilla, hacerle caer. Es dañarle el caminar, ¿cierto? Y pues ¿de quién está hablando? Pues de la descendencia de Adán y Eva. Y en lo particular de la historia, hablaría entonces ¿de quién? De Israel. Curiosamente, mientras Jacob estaba agarrando el calcañar de Saúl, la historia contaría cómo él le herirían en el calcañar, ¿no? Y cómo, pero también se menciona que esta simiente golpearía y destruiría a la serpiente dándole en la cabeza. Y esto tiene una relación muy directa con el Mesías, quien traería como ese vencer, ¿no? Él sería quien vencería. En este orden de ideas de esta alegoría, vencería al enemigo o al detractor del pueblo del Señor. Volvamos a otro significado de Jacob, por lo que tendría el nombre de suplantador. Si vamos a Génesis 27, versículo 36. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado una bendición para mí? En la historia que ahorita leeremos, vemos que Jacob suplanta a su hermano Esaú con tal de recibir una bendición. Y por eso Esaú dice, con tal que le llamaron, o sea, tiene bien merecido su nombre Jacob, pues me ha suplantado. Porque es que el término que aparece aquí para suplantar es también el término akaf. Es decir, la raíz del término que se utiliza para talón también es la palabra que tiene que ver con suplantar, con engañar, ¿no? Ahí en el Strong dice que esto significa hincharse, tomar por el talón, como si fuera haciendo tropezar, restringir, sostener por el talón, detener, engañar, falacia, suplantar. Entonces por eso Esaú dice respecto a su hermano, bien merece ese nombre, pues ha sido un engañador. Y pues es muy, muy curioso, porque el Señor permitiría, ¿no?, entre la descendencia de lo que es su pueblo, y no solamente la descendencia, sino escogería más bien, como un patriarca, uno de los patriarcas de lo que llamarían posteriormente a su pueblo, escogería un engañador. Bien, entonces para entender por qué el Señor escogería un engañador en vez de Esaú, vamos a ver qué pasa con Esaú, quién era esta otra parte de la historia. Y por eso entramos al punto número 4, y es Esaú como en relación a la palabra menosprecio. ¿Quién menosprecia? ¿Listo? Y volvamos a nuestra historia en el capítulo 25, versículo 25. O en el 26. Dice que salió, el 25, salió el primero rubio, velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, y luego su hermano Jacob, ¿cierto? Entonces, Esaú fue el primogénito. Es el primogénito. ¿Por qué el Señor no escogería al primogénito? 27. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esaú era un hombre de campo que salía y que cazaba. Jacob permanecía en casa, era un hombre que, en otras palabras, valoraría quizás más el concepto de familia que Esaú. Esaú era un alma más libre. Y dice en el versículo 28, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. También Esaú era el hijo amado de su padre, era un hombre cazador, seguramente era su orgullo, y también porque se beneficiaba de esto, era el hijo que le traía lo mejor de la cacería. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob
su primogénito. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y lo comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Bien, de ahí viene el título que le dimos en este tema, ¿no? El punto 4. Esaú, menosprecio. Porque Esaú menospreció pues el ser el hijo mayor. Y no le importó dárselo a su hermano a cambio de un plato de lentejas. Jacob amaba lo que tenía Esaú, Esaú lo menospreciaba. Así que aquí ya tenemos otra cara, ¿no? Y es, bueno, Jacob engaña, en algún punto de la historia va a engañar a su hermano y vive como un hombre que suplanta y que busca la manera de vencer o de ganar a como de lugar, ¿no? A lo que desea. Es decir, es un hombre con ímpetu para tomar pues para ganar lo que necesita. Y es un hombre astuto. Pero Esaú, ¿qué era entonces? Era un hombre que menospreciaba lo que tenía, que no le importaba, no daba al parecer valor a lo que significaba ser el primogénito, que entre otras era portar las promesas que el Señor había dado a Abraham. Recordemos lo que leímos hace un rato, y es que el Señor conserva el juramento en Isaac solamente porque Abraham fue fiel. El Señor buscaba una descendencia que fuese fiel con este traspaso de las promesas, con este mantenimiento del pacto. Esaú no lo era. No era un hombre confiable para este propósito. El Señor sabía, y por eso habría manifestado entonces su amor por Jacob, aunque éste fuese engañador. Pero su menosprecio por Esaú, porque Esaú había menospreciado. En su historia menospreciaría al Señor, ¿no? Así que era un hombre simple. Podía cambiar a su familia por cualquier cosa, ¿no? Cambiaba las cosas importantes. De ahí viene el término entonces Edom, que mencionamos hace un ratico en el versículo 20. Como él se comió ese guiso rojo, se volvió famoso por ello y empezó a llamarse Edom, cuyo significado es rojo, significa sangre, significa entre la raíz de esta palabra, de la cual proviene también el término Adam, del cual también proviene tierra, ¿sí? Y se convierte en un pueblo llamado Edom o Edomitas. ¿Listo? Entonces, si se fijan aquí en el diccionario que les estoy mostrando, la manera en que está escrita Edom, que es una Aleph, una Dalet y una Mem, se usa para diferentes términos. Por ejemplo, Adam significa sangre, rubor, enrojecerse. Adam, rojizo, un ser humano, individuo, la especie humana. Adam, común, gente, humano, persona. Adom, rosado, alazán. Edom, que es el que estamos viendo ahorita, es el nombre del hermano mayor de Jacob. Odem, rojizo, granate, alguna. Adamá, lugar, tierra, lugar cerca al mar muerto. Adamá, tierra, agricultura, labrador, nación, país, tierra. Es decir, es una palabra muy amplia en sus usos, pero tiene mucho que ver con esto de lo que es el ser humano. Porque de hecho eso es el nombre de Adán. Adán recibe este nombre porque fue tomado de la tierra. Él fue formado de la tierra y tomó espíritu. ¿Qué significa Adán? La humanidad, ¿qué significa? Tierra. Y la sangre que fluye por nosotros significa lo mismo. O sea, todo, el rojo, la sangre, el hombre y la tierra están conectados con eso, ¿no? Y es como una sola, tiene una misma raíz y es como una tierra rojiza, lo que muestra nuestro origen. Entonces, bueno, de ahí viene el término Edom, que viene a ser una nación grande, importante, pero también menospreciada por el Señor, con muchas profecías en contra, por la actitud vengativa de Edom en el futuro contra Jacob por este hecho. Pero finalmente dicen por ahí el que se va para Barranquilla, dicen aquí en Bogotá, en Colombia, el que se va para Barranquilla pierde su silla y se sienta en una puntilla, dicen por ahí. ¿Qué quiere decir? Que pues si tú no aprovechas lo que tienes, otro lo va a aprovechar, lo vas a perder. Y realmente Jacob no le quitó nada a Esaú. Jacob fue astuto y aprovechó que su hermano no apreciara lo que tenía, y este toma provecho en esto. Entonces Jacob sí lo aprovechó, tomó lugar aquí y termina canjeando el ser el hijo mayor a cambio de un plato de lentejas.
¿Qué pasa con este Esaú en el tiempo? En Génesis 26-24, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Berit Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué pasa con Esaú? Que tiene un hogar con dos mujeres cananeas. Cuestión que pues estaba fuera de lo que sus padres le habían enseñado, porque Abraham se percata bajo juramento que la mujer que tuviese su hijo Isaac fuera de entre su parentela. No se podía de ninguna manera tomar mujer para Isaac de entre los cananeos. Isaac seguramente tenía que enseñar esto a sus hijos, y lo veremos porque Isaac le hace esta misma petición a Jacob, pero Esaú vemos que no le importó mezclarse entre los cananeos, de tal manera que esto es una razón más de por qué el Señor menospreciaría también a Esaú. Esaú menosprecia las promesas, menosprecia los pactos, se mezcla con los pueblos que el Señor también en su paciencia había esperado para emitirles un juicio en su momento. Así que Esaú no valoró lo que el Señor había ordenado a su pueblo, a sus hijos, bueno, a los descendientes de Abraham y de Isaac, entre los cuales él era contado. Así que vamos viendo razones de por qué el Señor preferiría a un Jacob engañador. Porque el Señor, hay que entender que es que el Señor no escogió humanos perfectos, Él escogió personas, sencillamente. Pero lo que hay que preguntarnos es qué ve el Señor detrás de nosotros para que haga su voluntad. O sea, qué es lo que finalmente, de qué manera le servimos al Señor en su propósito. Y es que nos damos cuenta que no importa quién seamos, el Señor siempre puede hacer algo en nosotros, y es necesario también entender que Él sabe todo de nosotros. Todo lo que seremos, todo lo que fuimos, todo lo que acontecerá, todo está en su presencia. Así que ojalá que seamos hallados confiables independientemente de todos los errores y pecados en los que nos haya encontrado el Señor. Es ver entonces la transformación, hacia dónde se transforma Jacob, hacia dónde se transforma Esaú. Por último, en Génesis 27:37, allí se cuenta que, después de una historia que veremos ahorita, termina Isaac, el padre de estos dos, bendiciendo a Jacob por encima de Esaú. Lo termina reconociendo como hijo mayor, pero con engaños y astucias de este mismo Jacob. Así que Esaú, en el versículo 37, le dice: Padre, ¿no hay una bendición para mí? ¿No? Dice en el 37, Isaac le responde a Esaú: he aquí que yo he puesto por señor tuyo a tu hermano, le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Alzó Esaú su voz y lloró. Isaac su padre habló y dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, rocío de los cielos de arriba, y por la espada vivirás, a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás tu yugo de tu servicio. ¿A qué nos recuerda esto? Esto que dice su padre sobre él. A mí me recuerda a lo que leímos hace un rato de Canaán. Noé lo dice con maldición, proclama sobre el hijo mayor que serviría al menor. Y allí se lee como: y maldijo, ¿no? Pero en este caso, Isaac dice: yo no te puedo bendecir, así que lo único que te digo es que tú servirás a tu hermano. Que en otras palabras sería como una maldición, ¿no? Pero ¿cuál es la bendición que le da? Será tú vivirás bien de las grosuras de la tierra, es decir, la tierra te dará de su bien, ¿no? No te faltará el agua, no te faltará, tendrás que vivir por tu espada, es decir, siempre vivirás buscándote, luchando. Pero llegará el momento en que quites el yugo de tu hermano encima, lo descargarás de tu servicio, o sea, serás siervo de tu hermano, pero no para siempre. Así que, como les digo, al igual que Noé maldice a su hijo, pues casi que hace algo similar Jacob, Isaac con Esaú, ¿no? Le termina diciendo: tú serás siervo de tu hermano. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema es la elección, es la bendición de el mayor. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué termina entonces siendo bendecido Jacob por encima de Esaú? Para ello, vamos al capítulo 27 de lo que estamos leyendo hoy. Al capítulo 27, es ahí mismo donde estamos, pero al inicio de este capítulo, en el versículo 3, dice allí: aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él dijo: aquí estoy, soy viejo, no es el día de mi muerte, toma tus armas, tu aljaba y arco, y sale al campo y tráeme caza, o sea, caza algo y tráemelo. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Es curioso que esta historia también gira en torno a la comida, ¿no?
O sea que el primero vende su primogenitura por comida. Y también recibe su bendición, Jacob, la bendición de su padre por comida. Es muy, muy curioso, ¿no? Eh, así que Esaú va y busca lo que le pide su padre, pero ¿dónde lo busca? Afuera, lejos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Aquí en el 5 dice que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Esaú fue al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: aquí que yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Tú las llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Recordemos que al inicio de esta historia, Rebeca, cuando está embarazada de estos 2 gemelos, ella, viendo que peleaban en su vientre, que no es normal como se le retorcía la barriguita, dice: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dice: pues que hay guerra en tu vientre. Habrán 2 naciones que estarán divididas allí, pero el mayor servirá al menor. Esaú fue el mayor, así que ella sabía por la dirección del Señor que el menor llegaría a ser mayor que su hermano Esaú. Pero esta, al igual que Sara en su momento, intentó ayudar a Dios. ¿De qué manera? Recordemos que Sara le dice a Abraham: métete con la criada, ¿no? Con Agar. Y ella lo hace queriendo que la promesa de ser padre de naciones pues se cumpliera. Y queriendo ayudar al Señor, lo que hizo fue un gran daño para el pueblo de Israel y para Abraham. No era su intención, pero sí se puso a ayudar en su querer ayudar a Dios, en su interés de que las cosas surgieran, en su astucia. Pues esta hace lo mismo. Viendo que el Señor había dicho que Jacob sería mayor que Esaú, y pasaba el tiempo y nada que acontecía esto, y ya Isaac estaba viejo, dice: pues es momento de ayudarle a Dios. Y con astucia le dice a Jacob: ve y recibe la bendición de tu padre. Y ella hace un plan que consistía en engañar a Isaac, quien ya estaba viejo y no veía bien, y hacer pasar a Jacob por su hermano Esaú, es decir, suplantar a su hermano. Así que Jacob le dice en el 11: Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Él fue y los tomó y los trajo a su madre. Su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Esta era la familia de los guisados, ¿no? Seguro tenían hasta un restaurante, no sé, pero todo el tiempo habla de los guisados. Lo interesante aquí también es ver que Jacob va y toma para este alimento, lo hace desde dentro de la casa, ¿no? O sea, entre el terreno, no fue lejos a buscar, sino entre el ganado, entre lo que tenían, de allí toma para ello. De tal manera que la bendición estuvo en casa. Quizás Esaú no vio eso. Y eso fue lo que le hizo perderse de la bendición, perder su primogenitura y perderlo todo. Fue que él no valoró la bendición que estaba en casa, ¿no? Y esto se vio reflejado de una manera indirecta, pero sí paradójica, con su vida. Así que Rebeca toma los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que tenía en casa, vistió a Jacob su hijo menor, cubrió sus manos, la parte del cuello donde tenía vello, con los pieles de cabritos, entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Suplantó a su hermano. Suplantar toma su lugar. Se disfrazó de su hermano. Sí. Y de aquí viene entonces el término más relacionado con su nombre, y es engañador, un suplantador. Pero vaya historia, ¿no? Porque ¿qué quería sino la bendición? No sé si termina uno romantizando esto, llevándolo pero es que solo quería la bendición de Dios. Finalmente tenía un tipo de, que se puede pensar también que era la codicia, ¿no? De tener lo que tenía su hermano mayor. No sé realmente qué movía el corazón de Jacob para hacer lo que hacía, pero el Señor sí lo sabía. El Señor sí lo sabía. Y les digo que entre un hijo que menosprecia lo que tiene y uno que busca lo que el otro ha menospreciado, pues en el plan, en el propósito original que les mencioné, que era quién de estos encargaría a sus hijos que mantuviese el pacto y las promesas, pues Jacob tenía una
personalidad, de unas características que podrían ser más útiles en ese propósito, porque estaba dispuesto a luchársela, a jugársela toda con tal de mantener la promesa. Y es interesante de ver porque Jacob, cuando leamos la historia, nos vamos a dar cuenta que él no buscaba la heredad de su padre. De hecho, él hace todo esto aún sabiendo que tendría que abandonar sus terrenos, porque eso es lo que va a pasar, él va a tener que huir. Así de qué le servía tener la bendición de su padre si no la podría disfrutar. Nos hace pensar que quizás no era materialismo, como muchos podrían pensar, no era envidia, había algo más. Jacob estaba buscando algo que valoró, que tenía Abraham, Isaac y que Esaú tenía, pero no, ni se daba por enterado. Jacob sí lo anheló y lo llevó a hacer esto, que es totalmente cuestionable y no está correcto. Pero la pregunta es, ¿Dios tuvo algo que ver acá? Dice en el 20, Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, el alimento? Y le respondió, porque Yahweh tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Si bien era una excusa muy descarada, decir yo estoy haciendo trampas y bueno, fue Dios que me puso esto rápido. No, él había ido nomás ahí al ¿cómo se llama? Al establo y tomó o al cerco y tomó unos cabritos. Pero en el fondo, ¿sí estaba Dios en esto o no? ¿Está Dios en los engaños o no? Pues es que es una pregunta complicada, porque no es que Dios haya engañado a nadie, ni mucho menos. Pero siempre el Señor es soberano y Él toma provecho de todas las cosas, todas las que pasan en la existencia, para cumplir su propósito. De tal manera que nosotros simplemente estamos en una gran obra, donde tenemos un propósito que cumplir, que de acuerdo a nuestras características, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestra ambición, a nuestra fe, a nuestra debilidad, a nuestra maldad o a nuestra justicia, servimos. Y en este caso se demuestra por medio de esta historia el interés de uno por una bendición y el menosprecio de otro por esa bendición. Así que, si bien el Señor, claro, no le dice a Jacob, hazlo de esta manera, sí le había dicho a Rebeca, él será mayor. Y en este caso es cuando se cumple esa historia. Así que de una u otra manera, si bien Dios no hizo esto, pues sí lo permite, ¿no? Es decir, no estorba esto, y más bien Él anunció que esto habría de acontecer. Y siempre en este punto es donde surge esa pregunta, es hasta dónde existe una verdadera, pues, libertad, ¿no? ¿Cómo es que? Un libre albedrío. Pues la respuesta puede resultar más fácil, y es que el Señor lo sabe todo. Él sabe qué haremos, cuáles serán nuestras decisiones. Por lo tanto, antes de que acontezcan, Él las anuncia. Por eso Él dice, yo ya he amado a Jacob, ya sé qué será de él. A Esaú lo he aborrecido porque yo ya sé qué será de él. Así que Él no estorba esto, porque sabría que este comportamiento de estos muchachos se convertiría en uno que sería el padre de todo un pueblo llamado Israel, y a otro que pasaría a la historia del cual no hay mayor memoria. Porque el Señor hizo con Esaú lo que hizo con él, ¿no? Le menospreció, lo aborreció, no lo tuvo en cuenta más. Así que le bendice, ¿no? En el versículo 26 dice, Isaac su padre le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo del mosto, te sirvan los pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y le da la bendición de ser el mayor, ese es simplemente, la bendición de que, es decir, le concede el ganado, le concede la parte agrícola, y le dice, serás mayor que tus hermanos y ellos te servirán, y tú serás bendito, y malditos sean los que te maldigan. Así que confirma una bendición que tenía sobre Abraham y sobre él mismo, se la pasa a su hijo en engaño, ¿no? Pues él no sabía que él era su hermano menor, su hijo menor, sino que pensando que era el hijo mayor, pues le da la bendición que él debía darle, pero el Señor sí sabía a quién se la estaba dando. Así que termina bendiciéndole, dándole la bendición del mayor. En este mismo instante, Esaú se convierte en el menor. Otra vez, como la historia de Cam, Sem, Cam y Jafet. Cam, quien era el primogénito, termina siendo el menor, sirviendo a sus hermanos. Cuando termina de bendecir Isaac a Jacob, apenas salió Jacob de delante de Isaac, su padre, Esaú volvió de cazar, hizo el guisado, trajo a su padre y le dijo, bendíceme, padre. Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, soy tu hijo
primogénito, Esaú. Se estremeció Isaac grandemente y le dijo: ¿Quién es el que me vino? Aquel que me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú. Yo le bendije, él será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. ¿No has guardado bendición para mí? Bueno, el lamento de Esaú al darse cuenta que Jacob logró lo que buscaba. Con él intercambió a voluntad propia, ¿no? Pues nunca lo obligó ni lo engañó en ese caso, sino que fue astuto y se aprovechó de que esté en su juventud y pues no valoraba lo que tenía. Como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En este momento se dio cuenta de lo que estaba pasando, y es que Jacob salió adelante con engaños, pero salió adelante. Y Esaú terminó pues exclamando y llorando porque terminó siendo menor. Así que también su padre lo bendice, pero no como al mayor, ¿no? Que fue lo que leímos hace un rato, y le termina diciendo: serás siervo de tus hermanos, pero llegará el momento en que quites el yugo de tu hermano. Segunda Reyes 8:20 dice: en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Bueno, aquí está hablando de uno de los reyes de Israel que hubo de Judá, que se llama Joram, y dice: este hizo, no fue conforme al corazón de David, sino que fue un hombre malo, ¿no? Dice aquí en el 18: anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Con todo eso, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram por tanto pasó a Zair y a todos los carros con él, levantándose de noche. Atacó a los de Edom, los cuales habían sitiado a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Es decir, Edom termina en la historia o se convierte en un pueblo aledaño, ¿no? de Israel. Y este estaba a los límites prácticamente de Judá. Cuando Israel crece como nación y está el tiempo de los reyes, Edom se convierte en una pequeña colonia o un pueblo que servía, digamos, o estaba subyugado a los reyes de Israel. Pero después de mucho tiempo, de muchos reyes y muchos males del pueblo de Israel, el Señor lo divide, y un rey llamado Joram, en su tiempo era un hombre malvado. El Señor ya quita el yugo de Judá sobre Edom, porque no era mejor Judá en aquel momento. No era mejor, también había menospreciado al Señor. Así que, como bien profetizó por fe Jacob, no duraría el yugo, porque ¿qué era? En aquel momento, ¿acaso era mejor Judá o Israel que su hermano Edom? No lo era. Así que no merecía tampoco ser subyugado ante uno que incluso podría haber llegado a ser más aborrecible que él. Y eso, bueno, es la historia bíblica. Así que aquí se anuncia una enemistad que duraría y que sería continua, ¿no? En Génesis 27:41. En Génesis 27:41 dice allí, en Génesis 27:41: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí que Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate, huye a casa de Labán mi hermano, y mora con él hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque su ira contra ti y olvide lo que has hecho, y entonces te traeré de allá. Porque seré privada de ambos en un solo día, o sea, no los voy a perder a los dos, así que mejor vete. Dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, o sea, las esposas de Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Así que, bueno, hasta aquí vemos que termina Jacob yendo de su tierra. Y como les digo, ¿de qué sirve una primogenitura si no se es libre en el lugar en que uno puede vivirla? Así que no sé si Jacob consideró esto o no, seguramente sí, pero lo que había logrado no le servía para mucho.
a menos que su corazón no estuviese en eso, o a menos de que no se hubiese dado cuenta que él había accedido a algo mucho más de lo que él esperaba, y era a descubrir una promesa que había sido a Abraham, a Isaac, y que ahora tendría lugar en él, a menos que se comportara como su hermano Esaú y menospreciara lo que tendría. Y cuidado, porque es que Jacob ahora va a recibir de todo lo que sembró. ¿Y qué sembró? Engaños. Pues así le va a ir entonces. Así que en el capítulo 28:3, dice aquí, o desde el 1, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, ¿no? Confirma la bendición. Ahora sí, con plena certeza quién es Jacob. Antes de mandarlo lejos, le confirma la bendición y le dice, entre ellas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. O sea, aquí está la instrucción. Si es que alguien puede pensar, no, es que pues Esaú podía andar como quisiera porque eso está mal. No, es que había una instrucción que tenía que ver con conservar una promesa entre aquel Abraham que fue tomado desde la tierra de Babilonia, se me olvidó el nombre, Ur de los Caldeos, para llegar a una tierra prometida y conformar un pueblo de allí. Él no debían mezclarse con las naciones de aquel lugar, porque ellos reemplazarían esas naciones, pues eran malvadas. Esaú no hizo caso de eso, sino que se mete, toma no solo una, sino dos mujeres cananeas, eteas, y no ateas, de pronto sí lo eran, eteas, ¿y qué? Pero Isaac le dice a Jacob, tú no tomes mujer de las cananeas. Levántate, ve a Padán Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Le da la bendición de bendición, le dice, pues que el Señor te confirme en ti la bendición que nos ha dado, que dio Abraham mi padre y que me ha confirmado a mí, diría Isaac. Así que el Señor la confirme en ti. Esa es la bendición de el mayor. Listo. El punto 6 es la elección de Israel, de Jacob, de Israel. Ya vimos que termina teniendo la primogenitura, termina siendo bendecido por su padre, pero falta mucha historia, ¿no? Y es que aquí en el capítulo 27, en el mismo 28 en que estamos, en el 12 dice, soñó Jacob cuando él se va, ¿no? Ya de su tierra, y va para allá de sus parientes. Dice que soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra. Un extremo tocaba el cielo y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí que el Señor estaba en lo alto y le dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí que estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bien, el Señor confirma su pacto en un sueño con Jacob y le dice, tú volverás y cumpliré lo que he prometido, lo que he dicho, lo haré en ti. Es decir, no tengas miedo de que no volverás a esta tierra. Es que irse de un terreno podría significar nunca más volver. Le dicen, cumpliré en que volverás y que mantendré mi pacto contigo y con tus descendientes. Entonces, Yahweh bendice a Jacob y le dice, en otras palabras, vuelve, ¿no? Pero, ¿qué le empieza a pasar a Jacob? Pues que es engañado una y otra vez. En el capítulo 29, Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Aquí viene una historia larga que veremos en una próxima parashá. Pero aquí estoy pisando otras parashá, pero simplemente para ver qué pasa con Jacob. Pues a Jacob le empieza a ir mal. Pues pensaría él, ¿no? Porque Labán, su tío, se aprovecha de él y lo empieza a engañar en esta historia donde Jacob quiere casarse con una de sus hijas, es decir, con una prima. Y bueno, viene una serie de engaños por parte de Labán. Este sí lo hace trabajar por unos 21 años, lo retiene con diferentes engaños por medio de los cuales obtiene, digamos, trabajo, lo manipula con sus hijas y también al final de la historia con el ganado. Es decir, lo que va de la historia del capítulo 29 al 31 tiene que ver con esto, con la vida de Jacob junto a un hombre más astuto que él, más engañador que él
y por lo tanto recibe de todo lo que él había hecho. Así que en el capítulo 31, ahí en el versículo 5, dice: les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. El Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre. Está hablándole a los hijos de Labán que estaban reclamándole a Jacob sobre un ganado. Él dice, yo le he servido. Su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Si él decía así, y bueno, aquí dice, su padre me ha engañado ya 10 veces sobre el salario. Eso solamente en relación al salario, pero la historia es con sus hijas, con el trabajo, con todo. Era muy ventajoso Labán, y lo que tenía era un gran trabajador allí, porque bueno, no solamente era un gran trabajador Jacob, sino que el Señor lo bendecía, así que pues tener a una fuente de bendición al lado tuyo, pues Labán no la quería soltar. Era muy parecido en eso a Jacob, ¿no? Él sabía que en algo había bendición y lo retenía, aunque fuese con engaños. Pero eso le cuesta a Jacob mucho. ¿Sabe qué es la aflicción de esto? La aflicción en el amor, aflicción en el salario, aflicción en el trabajo, aflicción de problemas maritales. Porque aquí en este tiempo es cuando él tiene sus hijos con dos mujeres diferentes. Y entre ellas hubo mucho problema, mucho dolor, muchas tristezas en torno a lo mismo que hemos estado hablando. A menosprecio, a bendición, a retención. Pasan muchas cosas y Jacob no la tiene nada fácil. Así que empieza a ser transformado de ser ese hombre que como fuera siempre ganaba, pasa a ser un hombre moldeado en la humillación, en las dificultades. Y por eso les digo, si el Señor escoge algo, a alguien, pónganle la firma que Él tiene sus razones. Él de ninguna manera aprueba la maldad ni aprobó el engaño de Jacob, sino más bien por causa del engaño de Jacob que hace a su padre, viene un desenlace, una historia que conviene al pueblo de Dios. Porque viene un trato, una transformación en Jacob, que como les digo, el Señor conoce absolutamente todo de nosotros. No le sorprendemos de nuestros pecados. Más bien en lo que nosotros hacemos, nos labramos un destino que el Señor permite para ser transformados y que entonces se convierta en algo mejor. Así que este es engañado una y otra vez, pero regresa a la tierra, ¿no? En el capítulo 31, versículo 18, este hace todo para escapar y huye de Labán. Y dice allí, puso en el camino a todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Este dice, yo ya me quiero ir, yo no quiero seguir aquí con Labán, no quiero que me engañen más. Y es que los engaños de Labán continuarían, ¿no? En el capítulo 31, 27 dice, ¿por qué te escondes para huir? Ellos se encuentran, ¿no? Cuando va a huir Jacob, pues Labán lo alcanza y le dice, ¿por qué te escondes para huir? Me has engañado y no me lo hiciste saber, para que yo te despida con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. No me dejaste besar a mis hijos ni a mis hijas, ahora has hecho locamente. Tengo poder para hacerte mal, pero el Dios de tu padre me habló diciendo, no le hagas mal a Jacob, no le hables descomedidamente. Ya que te ibas porque tenías deseo de ir a la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Bueno, aquí viene un lío más, que era como otra razón para hacerlos quedar, pero en el fondo fue bueno, otra historia. Voy a dejarla ahí porque sería un comentario más. El punto aquí es que Jacob a su manera se va, ¿no? Y es también engañando a Labán, pero pues para huir, estaba cansado, ya tenía mucho tiempo allí viviendo con él y dice, ya necesito irme sea como sea. ¿A dónde quería volver? Pues a casa de su padre, a la casa de las promesas. Así que termina yendo, ¿no? Porque el Señor le dice a Labán, bueno, ya, déjame ir a mi hijo, no lo retengas más, y este se lo permite, y viene entonces que por fin este se va. Y ya avanzaríamos más ahí hasta el capítulo 32. En el capítulo 32, mientras Jacob va hacia la casa de su padre, llega un momento inesperado, y era de encontrarse con su hermano Esaú. Así que viene la oportunidad de reconciliarse con su hermano. Y cuando iba para ese evento de encontrarse con su hermano, antes de eso, en el camino, se le aparece el Señor y le confirma su pacto, y viene un momento muy importante. Vamos al capítulo 30, versículo 22. No, este es el capítulo 32, perdón.
Génesis 32, 22. Se levantó aquella noche, tomó sus mujeres, sus siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Póngale ahí, reemplácele, engañador, el que toma el calcañar. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta historia? Se le aparece el ángel del Señor y le cambia su nombre de Jacob a Israel. Y es este momento clave, es un cambio en la historia importantísimo, porque fue un hombre que luchó para tener una bendición, ¿no? Como agarrando el calcañar, como diciendo, yo soy quien va a avanzar, no tú. Luchando contra los hombres. Y dice aquí, pues has vencido. Pues ¿por qué venció? Pues porque has tenido lo que has querido. Pues entonces le dice, pues ya no serás más el engañador, sino ahora serás Israel, quien lucha con Dios. Eso es lo que significa Israel. Mi fuerza es Dios. Y le hace ver a Jacob que él era simplemente un hombre, pero un hombre que tenía la fuerza, la valentía, el coraje para hacer lo que tenía que hacer. Y el Señor le reconoce eso. Lo has hecho con engaños, pero has tenido el coraje. Y ese coraje vale. Así que el esfuerzo de Jacob se ha reflejado en que el Señor le diga, ya no lo vas a hacer más así, de esa manera nunca más. Ahora ya vas a dejar de ser un engañador y vas a vencer, pero porque Dios te hace vencer. Ya no vas a andar más buscando pelear y agarrándote, apegándote con todas tus fuerzas a lo que no tienes, sino que yo te lo voy a dar. El Señor le concede ahora su bendición y le llama Israel. Esto se confirma en el capítulo 35. Vamos rápidamente al capítulo 35, en el versículo 10. Y allí dice, le dijo Dios tu nombre, se le aparece nuevamente en el versículo 9, Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti. Y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en él. En el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Entonces vemos que el Señor una vez más se le aparece a Jacob y confirma su juramento sobre él, pero le dice, y a tu descendencia de ti la daré. En este orden de ideas ya queda descartado aquí Esaú. Es curioso porque dice, el Señor le dice a Isaac, a ti y a tu descendencia, pero Esaú es de su descendencia. ¿En qué momento entonces el Señor menospreció a Esaú y lo sacó del plan? Pues cuando Esaú menospreció al Señor. Así que vemos que por eso en Romanos dice Pablo, no todos los descendientes son israelitas. No por ser hijos de Israel, no por ser hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, es que tenemos garantizadas las promesas, sino más bien es por causa de las promesas que podemos ser llamados pueblo. No se necesita ser necesariamente descendiente de Abraham, de Isaac o de Jacob, sino que de acuerdo a quien abrace las promesas que fueron dadas a ellos, es que somos contados en su descendencia. Por eso fue sacado Esaú de la descendencia. Por eso, no sacado de la descendencia, por eso fue sacado de la promesa, puntualmente. Por eso fue sacado Ismael, puntualmente, de esa promesa que va del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y ellos qué pasó? Pues fueron pueblos, más pueblos. Y de los otros hijos que hayan tenido ellos también pasó lo mismo. Así que el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel. Importantísimo. Muy importante entender que no podría seguir siendo el mismo Jacob. El Señor no quería que siguiera siendo el mismo. Así que le da una nueva identidad. Y esto lo va a ver reflejado en su nombre. Esto lo hace reflejar en su nombre. Pero volviendo al capítulo 33,
Jacob y Esaú se encuentran e intentan una reconciliación, ¿no? En el capítulo 32 se narra esto. Ellos se encuentran en el camino, se abrazan, se intentan reconciliar, pero vemos que pues Jacob como que engaña una vez más a Esaú, porque en el capítulo 32, versículo 14 dice: Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas, vacas paridas, se fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Jacob dijo: ¿para qué esto? Allí yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob se fue a Sucot. ¿Por qué parece que haya engañado a Jacob una vez más a Esaú? Porque en el 14 le dice: ve que yo voy detrás. La idea era que se fueran a celebrar esta reconciliación. Y él dice: no te preocupes, Esaú, vayan adelante hasta que lleguen a Seir y yo voy detrás, yo les caigo en Seir. Pero no pasó así. Jacob se va para su tierra, va a Sucot, y allí edifica casas para sí, cabañas, es decir, se establece en aquel lugar. Así que Jacob está en su transformación, no sabe lo que había acabado de pasar. El Señor le dice: ya no vas a ser más un engañador, pero pues él estaba en su proceso. Jacob sufre entonces hasta el final, luego de esto, los engaños de sus hijos. Se convierte en un hombre lleno de aflicciones, un hogar con muchos sufrimientos, porque aquí en los capítulos que continuarían vendrían los problemas en el hogar, unos problemas importantísimos entre los hijos de Jacob, y un sufrimiento que lo lleva casi hasta la muerte sobre pues los engaños de sus hijos. Así que vemos que si nosotros escogemos el mal camino vamos a sufrir mucho en la vida, pero nunca descartemos que el Señor sabe lo que está pasando y que de acuerdo a nuestro corazón, a nuestras intenciones, a nuestro obrar, a nuestra forma de cambio, a nuestra fe, a nuestro compromiso, a nuestra lucha, etc., podemos servirle al Señor. Pero eso no quiere decir que pues la vida se nos vuelva color de rosa. Eso solamente va a significar que le serviremos a Él en su propósito para nuestra vida y para su pueblo. Dime. Claro, entonces las consecuencias van. Eso no le quitó a Jacob todas las consecuencias, como les digo, una vida de muchos sufrimientos. Haber sido engañador le costó ser engañado hasta el final prácticamente, incluso con sus hijos y la muerte de un hijo. Fue algo muy tenaz, ¿no? O sea, él engañó a su padre, pues sus hijos lo engañaron a él como padre. O sea, es que le pasó. Esto de la ley de la siembra y la cosecha vista en la vida de Jacob, es impresionante. Pero vemos también que fue un hombre que amó las promesas, las abrazó, dijo: yo no las voy a soltar nunca. Y lo hizo a su manera. Pero el Señor también lo transformó. Y el Jacob que fue inicialmente pasó a ser un hombre completamente humillado, que buscó que en sus hijos se reflejara, o más bien valoró en sus hijos las virtudes por encima de todo. Pues José llegó a ser un hombre, José, el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, terminó siendo casi que el primogénito. De hecho, en un pasaje de la Escritura se menciona que él fue primogénito, aunque fuera el 11º hijo. Y no por amor estrictamente, sino por mérito. José fue un gran hombre en toda la Escritura. Bien. Entonces, estamos en el quinto punto, en el sexto punto todavía, que es la elección de Jacob e Israel. Es decir, el Señor escoge a Jacob para transformarlo en Israel. En ese orden de ideas, escoges a Israel, no a Jacob. El Señor no quería en sus planes a un engañador. El Señor quería en sus planes, lo que ve, lo que en su soberanía toma para sí, es a un hombre capaz de ir tras la bendición del Señor, que sea dócil y que más bien que se torne siendo dócil y que se someta a la providencia del Señor, pero esté dispuesto a entregársela a sus hijos. Así que para finalizar esta porción de la lección, vamos nuevamente a Romanos capítulo 9. Entonces, ¿en qué consiste la elección? Del 3 al 5 aquí dice: deseara yo mismo ser anatema, es el que leímos, dice Pablo, por causa de mis hermanos israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quien son los patriarcas, que los cuales según la carne vino el Mesías, quien es Dios por sobre todas las cosas. Dice a Israel, a los israelitas, la elección de ellos consiste en tenerlo todo.
la adopción, es decir, ser llamados hijos de Dios, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, es decir, enseñarla, el culto, las promesas, los patriarcas y el Mesías. Lo tienen todo. En eso consiste la elección del Señor. Así que si es como alguien que va a heredar, ¿no? Y tienes a todos tus hijos, ¿a quién le vas a heredar todo? Pues seguramente en sabiduría lo harás en el hijo en quien más confíes para que eso no se pierda. Porque si se lo das al que lo va a despilfarrar, pues a menos de que tengas un propósito en ello, no valdrá la pena, ¿cierto? Pues el Señor lo hace en un pueblo llamado Israel. A ese pueblo le entrega todo. Así que Pablo dice, en eso consiste la elección, en darle a un pueblo algo que pueda preservar en fidelidad. Pero, ¿qué pasa con ese pueblo? Pues que no fue fiel, ¿no? El versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos todos, sino dice, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, si a ellos se les entrega todo, entonces fallaron. Dios se equivocó entonces en escoger a Israel. Dice Pablo, no. Dios no se ha equivocado. Lo que pasa es que no estamos entendiendo qué es ser un israelita. Ya vimos que Jacob, sin ser primogénito, llegó a serlo. ¿Será que alguien que no es hijo, alguien que no es pueblo, puede llegar a ser pueblo también? ¿No tendrá que tomar el mismo camino de Jacob? ¿Un camino de buscar la bendición? No de los engaños, sino de que vemos el punto de que alguien que no es puede llegar a ser. Aquí dice, es en la promesa, ¿no? Es una cuestión de promesa. El versículo 8, no son hijos según la carne, los hijos de Dios, sino son hijos según la promesa. Estos son los contados como descendientes. Son todos los que llegan por medio de la promesa. ¿Cuál? La que fue dada en Abraham y en Isaac y por lo tanto en Jacob. Los que abrazan aquella promesa de bendición que dio Dios y no aquellos que los menosprecian, porque vemos que quien menosprecia la promesa, los pactos, la ley, al Mesías, pues no tiene lugar en el pueblo, no es parte del pueblo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara te dará un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor. Así que hay un propósito detrás de esto. Porque el Señor, entonces, aquí el relato toma lo que dice Pablo, se fija en el relato de Isaac y Esaú que hemos estudiado hoy. Dice, ¿por qué pasó así? Pues porque Dios escoge de acuerdo a un propósito. ¿A quién convendría escoger? ¿A Isaac o a Jacob? ¿A uno que en sus días menospreciaría estas promesas inmensas? Otra vez, ¿qué dijimos en qué consistía la elección? No lo olviden, hasta en el versículo 3. En el versículo 4. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, el Mesías, todo vendría en relación a ese pueblo. ¿A quién escogería el Señor para ellos? Sino a alguien que conforme a su propósito fuera el más apropiado para escogerlo. De tal manera que le amó aún antes de nacer. A este Jacob, que sería Israel. Así que, versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí hace referencia pues que haya escogido a Jacob antes que a Esaú. No es que sea en cuestión de injusticia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Finalmente esto se trata de mostrar la misericordia del Señor a aquellos que en fe les siguen. No se trataba de que Esaú fuese un mejor cazador, o uno más grande, o uno más fuerte, o que Jacob hubiese sido más persistente. Se trataba de ver la misericordia. ¿A quién le serviría en este caso? ¿A Jacob o a Esaú? Pues de quien se necesitaba en este caso misericordia era Jacob, porque Jacob era el pequeño, era el menor, era quien no podría tener nada. El Señor se fija en él, tiene misericordia de él, y a pesar de todo confirma en él su pacto. ¿Por qué no tener misericordia de Esaú? Porque es que Esaú no la buscaba. Esaú simplemente había menospreciado todo lo que tenía. En ningún momento se lee, se ve que Esaú haya buscado lo que perdió, que haya tratado de restaurar las cosas. Él siguió su vida. Así que el Señor demuestra su misericordia. La escritura dice, versículo 17, a Faraón:
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa al Señor? Porque ¿quién resiste entonces su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Para hacer notoria su riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también los gentiles. Y aquí dice, es un llamamiento que se ve reflejado no solamente en Jacob y en Esaú, sino que viene a parar hasta aquí con nosotros. ¿Quién eres tú para altercar con Dios de por qué menospreció a Esaú? ¿No te das cuenta que todo finalmente cumplió con un propósito en el cual tú y yo estamos allí? Tú que sabes que si hubiese escogido a Esaú, toda la historia hubiese terminado, porque no habría quien contara la historia. Sino que nosotros, este llamamiento nos ha alcanzado a nosotros entre judíos y gentiles, dos grupos para esa época, y hoy en día diremos para todos, para el mundo, nos ha alcanzado. 25, como dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque leímos en este mismo pasaje que a Israel se les ha llamado hijos, pero que no todos los israelitas en la carne son hijos de Dios, pero que sí, muchos que no son descendientes de Israel han sido llamados israelitas y por lo tanto hijos de Dios, como en este caso donde dice, oh pueblo, que no era pueblo, serán llamados pueblo, hijos del Dios viviente. Por último, este pasaje, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Así que el Señor dice, Israel se ha apartado, ¿no? Y dice, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser. Como Gomorra seríamos semejantes. Es que el comportamiento de Israel en su historia se volvió malvado. Así que dice el Señor, pues es que por causa del remanente, ustedes, aunque fueran como las estrellas del cielo, es por causa de un remanente que permanece el juramento y las promesas. Y aquí dice Pablo, pues esas promesas han alcanzado al mundo, de tal manera que ese remanente de Israel es pequeño, pero también son muchos. Y no son solamente los que son estrictamente de carne, digamos por linaje, hijos de Israel, sino es un concepto que trasciende las fronteras del tiempo, las fronteras del lugar, de sangre, de cultura, de lenguaje, de todo. Y aquí entonces se menciona a los gentiles. Y esto es, por eso Pablo toca este tema, porque él está justamente entre esos dos pueblos, entre los judíos y gentiles, y él está demostrando en todas sus cartas cómo es que hay elección, hay lugar para un pueblo gentil, y cómo pueden llegar a ser llamados entonces Israel también. Ese es el punto y es la clave, que no son un pueblo más, no, sino que es una promesa para Israel y su descendencia. El punto es, tú eres contado entre la descendencia de Israel, has venido a ser parte de la casa de Jacob, de su descendencia. Pues Pablo, de una manera muy, muy profesional, muy completa, demuestra cómo en el mundo hay lugar para todo ese número de personas que abrazan el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, los pactos, al Mesías, y por lo tanto tienen lugar en la casa de Israel. Así que, como último punto, veríamos el punto 7, y es un verdadero israelita. Entonces, ya que sabemos que es un israelita, es un descendiente de Jacob por las promesas, y no necesariamente entonces es un descendiente de carne, de sangre, sino un descendiente de acuerdo a la promesa. Es decir, a todo lo que se le entrega a Israel hemos venido a ser hijos. Como dice Juan 1:12, la famosa frase, versículo, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de varón, de carne, de sangre, no engendrados, o sea, no por linaje, sino por voluntad de Dios. Es recibirlo, es tener lugar en ese pueblo por medio de la fe, de creer en que nos puede alcanzar a nosotros. Así lo estipuló el Señor. De tal manera que viene a ser, nosotros reconocemos a Abraham, Isaac y Jacob como nuestros padres, porque han sido los padres de esa fe que nos ha llegado hasta hoy para ser llamados nosotros pueblo de Israel. Pero cualquier israelita es
Cualquiera que se llame a sí mismo israelita es israelita. Pues eso es lo que veremos en el último pasaje para terminar, y esto está en Juan 1:43. Así que vamos a Juan 1:43. Tiene como título: Yeshua llama a Felipe y a Natanael. Al siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe. Le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Las dos palabras de hoy: engañador, Jacob; israelita, pues ya no es más un engañador. Un verdadero israelita, entonces, ¿quién es? Quien no tiene engaño. Es decir, una persona que está dispuesta a acercarse al Señor sin apariencia, sin engaño, sin trampas, de una manera íntegra, completa. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces, Señor? Yeshua le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vea la fe de este, porque esto no era normal. No es porque le dijo, es que Yeshua hizo todos los milagros, pero eso no quiere decir que todo el mundo le reconociera como Mesías. Pero inmediatamente Yeshua le dice esto, de una vez le proclama como Mesías. Respondió Yeshua y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto les dijo: verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Dónde más vimos este pasaje? También con Jacob. ¿Se acuerdan? Que tuvo un sueño, una escalera donde subían y bajaban ángeles. Todo este pasaje es relacionado con Jacob. Así que, ¿qué es un verdadero israelita? ¿Qué es un verdadero israelita? Es un hombre en quien no hay engaño. En otras palabras, ¿qué es un verdadero israelita? Alguien que en integridad, en fe, vive la fe que el Señor nos ha concedido a todos, a los que nos ha llamado hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, ¿cómo saber si eres un verdadero israelita? Pues que tu vida sea pura, íntegra. Entonces sabrás que en verdad eres un israelita, un hijo de Dios. Tú puedes ser judío, puedes ser cristiano, puedes estar en cualquier comunidad, pero es que tu comportamiento, tu fruto, de acuerdo a lo que leímos de Pablo, ¿cuál es ese fruto? Vea, de Israel son los pactos, la promulgación de la ley, las promesas, la adopción, el Mesías, los padres de la fe, los patriarcas. ¿Tú crees que eso es tuyo también? Pues demuestra un fruto como el de Natanael, y es: no hay engaño. Así que todo lo contrario a un israelita es el engaño, la apariencia, ¿no? La apariencia, porque ¿qué es lo que había entre los líderes judíos? ¿Qué es lo que el Señor tanto reclamaba de ellos? Que eran hipócritas, engañadores, que vivían una doble vida, que enseñaban contradictoriamente, que alejaban al pueblo. Pues de Natanael dice: tú no, tú eres un verdadero israelita sin engaño, sin engaño. Así que la señal de Jacob se vio aquí: verán el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y bajan. Una conexión entre el Señor, entre los cielos y la tierra. Este es el Mesías, quien finalmente es el ejemplo a seguir de lo que es un verdadero israelita, es Yeshua, ¿no? Él es el ejemplo a seguir. Así que si quieres ser llamado israelita, no necesariamente tienes que ser judío, no necesariamente tienes que pertenecer a una congregación en particular, o a un dogma, a una secta, no. Tienes que estar dentro de la congregación, es el de una manera de unicidad, de única más bien. La única congregación bíblica de lo que es Israel es una, y es el pueblo que está agarrado de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, mis hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Gracias por habernos acompañado. Espero que encuentren en su corazón esta identidad de israelitas. No se separen de ella y cuiden de sus hermanos, y ayudemos a todo nuestro pueblo a ser reconocido como eso, como el pueblo de Dios. Tenemos hermanos en todo lugar en esta existencia, pero que de ninguna manera la división nos aleje, como pasó entre Jacob y Esaú, al punto que uno desaparece de la historia porque menospreció lo que el Señor había prometido, lo que había ofrecido para su pueblo. Así que un abrazo para todos, que lo que nos una sea la fe en el Señor, en lo que Él ha dicho, en sus promesas, en sus pactos, en lo que Él ha anunciado, y que no nos apartemos, nos separemos de ello jamás. Un abrazo para todos y bendiciones.